Hola, muy buenas a todos los gueteros, bienvenidos a este canal. Hoy les vengo trayendo análisis a Millennial Tree Cookie, pero antes de empezar quiero dejar en claro algunas cosas. Lo primero sería que, como ya todos saben, Millennial Tree muy seguramente llegará a Kingdom en algún punto de la historia. Sin embargo, los elementos que tomaré serán propiamente de Ovenbreak. Lo segundo sería que si llegase a darse el caso de lo que veremos en este análisis sale distinto a lo que tenemos en Kingdom, muy seguramente actualice este video para que llegase a ser una versión más completa. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos de una vez. Millennial Tree es una galleta de estatura imponente. Su masa marrón clara combinada con una melena larga y oscura recuerda a los troncos milenarios. Los cuernos que sobresalen de su cabeza se asemejan a ramas retorcidas como si fueran una parte viva del bosque. Su vestimenta evoca a los antiguos druidas o sabios del bosque. Los tejidos simulan hojas, raíces y fluidos de energía vital. Los patrones dorados que recorren sus ropajes podrían simbolizar la savia o los caminos ocultos por los que fluye la esencia de la vida. Aunque intenté hallar a una ninfa en específica como inspiración, la que más se le acerca sería Driope, una ninfa que, según los mitos, fue transformada en un árbol, simbolizando una unión eterna con la naturaleza. Hace mucho tiempo, antes incluso que existiesen las civilizaciones de las cookies, nació el primer brote de vida sobre la Tierra. De esa chispa primigenia emergió Millennial Tree Cookie, una entidad ancestral cuyo ser está profundamente entrelazado con el ciclo natural. No era simplemente un habitante del bosque, sino su corazón, el guardián espiritual cuyo poder recorría las raíces del mundo, sosteniendo el equilibrio de toda forma de vida. Durante incontables eras, Millennial Tree permaneció en el centro del bosque del tiempo, expandiendo su energía vital, silenciosa y constante como el latido de un mundo que no conocía palabras. Su presencia era tan antigua como la memoria, su sabiduría tan vasta como el cielo, pero el tiempo trajo consigo la corrupción. Dark Enchantress Cookie, movida por ambiciones oscuras, desató una magia que amenazó con devorar al mundo. Ante esa amenaza, Millennial Tree tomó una decisión desgarradora: librar parte de su energía vital para poder contener el avance de la oscuridad. Ese sacrificio lo dejó exhausto y cayó en un sueño profundo y prolongado, mientras que el bosque comenzaba a marchitarse. Durante ese letargo, Wind Archer Cookie, una manifestación de su bendición, se convirtió en su guardián. Como emisario del árbol milenario, luchó por proteger lo que quedaba del bosque y resguardar la esencia dormida de su maestro, y así, con cada hoja que cae y cada raíz que resiste, el mundo aún espera el día que Millennial Tree Cookie despierte, no como una deidad ruidosa, sino como la voz serena de la vida que susurra el equilibrio en cada rincón del mundo. Tras leer esta historia, podemos entender de mejor manera cómo se siente Millennial Tree Cookie como el corazón del bosque del tiempo. Encarna la sabiduría ancestral y la fuerza silenciosa de la naturaleza, que no necesita alardear para ser esencial. Su existencia es un recordatorio que los cimientos de la vida suelen ser invisibles, pero su influencia es universal. Sin embargo, la llegada de Dark Enchantress Cookie introduce un conflicto que amenaza al mundo: la ambición desmedida que amenaza con romper ese equilibrio. Este antagonismo refleja cómo las acciones egoístas o destructivas, ya sean humanas o simbólicas, pueden poner en riesgo la armonía del planeta, y por eso mismo el sacrificio de Millennial Tree es el eje emocional de esta historia. Al entregar parte de su esencia para poder detener a la oscuridad, nos enseña que los actos de preservación a menudo requieren un costo personal inmenso. Por el otro lado, su sueño profundo simboliza la vulnerabilidad de la naturaleza cuando se le empuja al límite, pero también su capacidad de regeneración, representada por la esperanza de su eventual despertar. Millennial Tree Cookie comparte muchos rasgos con el Yggdrasil de la mitología nórdica, el árbol del mundo, ese fresno colosal que conecta los 9 reinos y sostiene el universo entero. Sus raíces se hunden en fuentes sagradas como el Pozo del Destino, Umdar-Brún, la fuente primordial, Huegelmir y el Pozo de la Sabiduría, Mismisbrún. Como el propio Yggdrasil, él está rodeado tanto por criaturas que lo protegen como por otras que lo desean ver caer. En la mitología nórdica, el dragón Nidhogg roe las raíces del
árbol tratando de destruirlo desde adentro. Este rol se refleja de forma indirecta con el personaje de Logan Cookie, no porque sea una réplica directa a Nidok, sino porque ocupa un lugar similar como una figura dracónica poderosa, capaz de poner en jaque el balance del mundo. Logan, al estar rodeado de otros dragones menores, recuerda a esa jerarquía infernal asociada con Nidok, que somete a las serpientes, dragones menores de su dimensión para sostener su estatus y poder. Por otra parte, se menciona que el árbol está vinculado a los cisnes de la fuente de Urd. Esta agua tan pura que blanquea a quienes se acerquen está asociada con dos cisnes. Uno de ellos puede ser Sugar Swan, pero el segundo, ahí es donde entra una teoría mía. El segundo cisne, entre comillas, podría ser la propia Eternal Sugar, dada la conexión visual y narrativa que poseen ambos personajes. A lo que quiero llegar con todo esto es que Millennial Tree no necesita una autoridad para ser respetado, al igual que el propio Yggdrasil. Él es una fuerza natural, una manifestación del equilibrio. Todos los elementales lo reconocen, no por imposición, sino por reverencia. Su existencia es una afirmación que el mundo aún guarda algo de armonía. Ahora bien, si damos un salto hacia la filosofía, encontraremos un concepto que encaja casi de forma perfecta con Millennial Tree Cookie: Deus Sive Natura, el dios de Spinoza. Este planteamiento propuesto por Baruch Spinoza rompe con la imagen tradicional de lo que es un dios, separándolo del mundo. Para Spinoza, Dios no es un creador externo, sino la propia naturaleza, todo lo que existe, como el agua que fluye, las plantas que crecen o los seres vivos que sienten. Es Dios, no hay división, no hay jerarquía, no hay intención oculta, solo existencia. Spinoza también se distancia del dualismo cartesiano. Para él no existe una separación real entre cuerpo y alma, materia y pensamiento. Todo es una sola sustancia y manifestándose en diferentes modos. En su visión, Dios no actúa por voluntad ni castiga, porque eso implica imperfección. Dios simplemente es y su existencia está presente en todo. Y ahí es donde entra Millennial Tree Cookie. No actúa por deseo ni por poder, no tiene voz de mando, pero su presencia es suficiente para sostener todo lo que existe. No está separado de la vida, él es la vida. Su nacimiento espontáneo desde la tierra recuerda ese mismo concepto. El universo no fue creado por una mano ajena, sino brotó de sí mismo, como lo hizo Millennial Tree Cookie. Y esta idea se profundiza aún más si consideramos otro concepto central en Spinoza, el conatus. Todo ser, por simple hecho de existir, tiende a preservar en su existencia, no por ambición, no por deseo, sino porque esa es su esencia. Millennial Tree no necesita moverse ni hablar, no tiene que demostrar poder, porque su sola presencia ya sostiene la vida a su alrededor. Su conatus no es visible en la acción, sino en la permanencia, en la quietud que resiste el paso del tiempo. Y si pensamos en el tiempo, también podemos hablar de la eternidad. Spinoza distingue entre el tiempo que cambia las cosas y la eternidad que simplemente es. Millennial Tree, inmóvil, silencioso, eterno, parece encarnar esa idea. No permanece al devenir, sino al ser. No está aquí para algo, está aquí porque el mundo no podría existir sin él. Esa presencia absoluta, no hay intención ni voluntad, no hay un juicio, solo una totalidad indiferente, no por eso vacía como la naturaleza de Spinoza. Millennial Tree no protege ni castiga, no premia a lo justo ni responde a las plegarias, pero al entenderlo, al aceptar que todo forma parte de una misma sustancia, nace a un amor distinto, no un amor ciego o devoto, sino un amor intelectual, un reconocimiento silencioso que somos parte del mismo. Quizás al final entender a Millennial Tree no sea cuestión de estudiarlo o de adorarlo, sino escucharlo en su silencio, de reconocer que su existencia está en la nuestra y que en su quietud late el mismo impulso que nos sostiene a nosotros, porque como decía Spinoza, comprender la naturaleza es comprender a Dios, y tal vez al comprender a este árbol comprendamos también una parte de nosotros que habíamos olvidado, la que no necesita tener un propósito para existir, solo un derecho de ser. Bueno, eso sería todo por mi parte. La verdad es que me pareció súper interesante la historia de esta galleta que aún no conozco lo suficiente como algunos buenos conocedores de Ovenbreak. Igualmente, como informé al inicio de este video, si llegase en Kingdom a cambiar algo de cómo es el personaje, actualizaré este análisis. Así que espero que les haya gustado. Yo soy Deong y me despido hasta el próximo round.